Hola a todos, mi nombre es Sonia Munar, soy contadora pública de la Universidad de La Salle, tengo más de 17 años trabajando en el área contable y llevo 4 años como independiente. Creo que algunos de ustedes ya me han escuchado por algunas charlas que hemos presentado en el Club Sigo. Nuevamente agradezco al Club Sigo por la invitación y este tema que vamos a tratar es la segunda parte de lo que debes tener en cuenta para la presentación de la renta persona natural. Bienvenidos. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, con nuestra segunda parte, vamos a ver las conclusiones de la parte número 1, pues para tener claro qué miramos en este video. Y sí, los invito a que ustedes lo busquen en el Club Sigo y puedan revisar cada uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para la presentación. Bueno, entonces, ¿qué vimos en la primera parte? Entonces, vimos los obligados a declarar, que es toda persona natural, toda sucesión ilíquida, son contribuyentes de este impuesto de renta. Para esto no es necesario que toda persona, no estamos obligados a todos declarar, sino esto depende de ciertas características que tienen que cumplir estas personas, que eso lo vimos en esa parte 1. También vimos los aspectos que hay que tener en cuenta, como el patrimonio, ingresos, las rentas exentas, costos y deducciones, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces estos son los aspectos que en el momento de la presentación de la renta tenemos que tener en cuenta. La documentación que se requieren dependiendo de cada uno de estos aspectos, en donde yo les dejé un link para poder descargar esta información. Esta información está en la página de Actualícese, fue algo que nos compartió el doctor Diego Guevara. Entonces yo en ese video les dejo el link para que ustedes puedan ingresar y descargar este archivo que está en Excel. Como les indicaba, yo lo que hago es descargar este archivo y depende de cada uno de los contribuyentes, uno puede indicarles qué documentación es la que requieren. Las fechas de presentación, que eso está en el decreto 2345 del 23 de diciembre del año 2019, en donde iniciamos ya el 11 de agosto de este año con los dos últimos dígitos, que es el 00 y el 99, y finalizamos en el mes de octubre. Los topes para declarar, eso también está en este artículo 2345, que está en el tema de ingresos, que son 1.400 VT. Recuerden que la VT este año está en 34.270 y el valor en pesos son 47.978. Y el tope para el patrimonio son 4.500 VT, que son 154.215. El mismo tope está de las 1.400 VT, está para compras y consignaciones. Entonces, y la residencia fiscal. Entonces recuerden que la residencia fiscal es cuando la persona está, bueno, tiene varios aspectos, pero uno de los principales es cuando la persona está más de 183 días en Colombia, discontinuo o continuamente. Pues adicional a eso, pues tiene otros aspectos que los invito a que ustedes los revisen. Tengo un video también del Club Sigo que se llama Residencia Fiscal, lo pueden ir a mirar. Ahí está más detalladamente cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para saber si somos o no somos residentes fiscales. Y en la parte 1 también pues resumimos esta información. Y los aspectos previos. ¿Cuáles son los aspectos previos que tocamos ese día? Entonces ya revisamos algo más técnico en cuanto a la página de la DIAN. Hay que prever cualquier situación, entonces tenemos que revisar antes que la firma electrónica del contribuyente esté funcionando, que el ingreso a la DIAN esté funcionando, todo el tema de accesos, poderlos tener a la mano, y si no se tienen, pues poder solucionar los inconvenientes antes de tiempo, pues no dejar todo para última hora. Entonces, bueno, esto fue como el resumen que vimos en la primera parte
de nuestro video, lo que debes tener en cuenta para la presentación de la renta persona natural. Entonces los invito a que lo vayan y nuevamente lo vean, o lo vean los que no lo han visto, también el de residencia fiscal, como les indico, y iniciamos ya con la parte 2 de este tema. ¿Cuáles son los temas propuestos para trabajar en esta segunda parte de qué es lo que se debe tener en cuenta para la presentación de la renta persona natural? Entonces vamos a hablar sobre qué es el sistema cedular, las diferentes cédulas que comprenden, los aspectos a tener en cuenta por cada una de las cédulas, los formularios a trabajar, el ayuda renta que está en la DIAN del año 2019 y la firma electrónica paso a paso, cómo la pueden generar. Bueno, ¿y qué es el sistema cedular? El sistema cedular es un mecanismo a través del cual se determina la base y la tarifa del impuesto de la renta para las personas naturales dependiendo el tipo de renta que ellos reciben. Entonces esto se va a hacer de una manera independiente, cada una de las rentas se va a calcular de una manera independiente dependiendo de los ingresos que se tengan. Bueno, para hablar sobre la determinación cedular, nos remitimos al artículo 330 del Estatuto Tributario, en donde ahí podemos ver cada una de las cédulas que están vigentes en el momento. Recordemos que antes habían 5 cédulas, las cuales pasaron a 3 en la ley 210 del 27 de diciembre del año 2019. Consolidaron 3 rentas en cédula general. En el artículo 335 lo podemos ver, como son las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Que es importante hablar de las rentas de pensiones, lo podemos ver en el artículo 337 del Estatuto Tributario, y ahí es el tema de las rentas exentas, que están en el artículo 106, en el numeral 5. Y los dividendos y participaciones, los cuales los encontramos en el artículo 342 del Estatuto Tributario, los cuales no admiten costos ni deducciones. ¿Qué pasa con los demás artículos que están entre el 335 y el 342 que no los vemos acá? Pues son los artículos que están anulados por el tema que se consolidaron. Estaban las rentas de trabajo, de capital y las rentas no laborales, pero todos quedaron en un mismo artículo, que es el artículo 335. Entonces, bueno, los demás artículos fueron derogados, y ya entonces empezamos a ver cada una de estas cédulas con más detalle. Iniciamos hablando sobre la cédula general con las rentas de trabajo, las cuales encontramos en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Entonces, las rentas de trabajo son exclusivas de trabajo. Son obtenidas por las personas naturales por conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo. Aquí hago una acotación porque aquí se habla en el parágrafo 1, la cual dice que estas compensaciones tienen que estar inscritas, las cooperativas tienen que estar inscritas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y los trabajadores asociados pues deberán estar vinculados a los regímenes también de seguridad social y pensiones aceptados por la ley. Y las compensaciones por servicios personales. Esto es lo que integra en sí la cédula de la renta de trabajo. Cuando hablamos de rentas de capital, son las que han sido obtenidas los ingresos por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías o la explotación de la propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo podemos saber a dónde pertenecemos o cuál es la renta que vamos a realizar? Como ya lo hemos venido diciendo, se hacen de manera individual, pues dependiendo de los ingresos de dónde provienen. La última renta que compone la cédula general es la renta no laboral. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta
todos los ingresos que no se clasifiquen expresamente en otra cédula. Se exceptúan los dividendos y las ganancias ocasionales que se rigen según sus reglas especiales. ¿Qué ejemplo tenemos aquí de las rentas no laborales? Por ejemplo, los trabajadores independientes que tengan más de 2 empleados. Entonces ahí ya ellos no están en la cédula de laboral, de trabajo, sino en las rentas no laborales, porque pues ya tienen otras características, entonces ellos ya estarían en las rentas no laborales. Para hallar la renta líquida gravable de la cédula general, podemos encontrar en el artículo 336 del Estatuto Tributario, donde nos dicen que tenemos que tomar el total de los ingresos de cada una de las rentas, excepto los correspondientes a los dividendos y ganancias ocasionales, restarles los ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales imputables a cada uno de los ingresos. Esto nos da un resultado y este resultado no puede exceder el límite del 40%, ni las 5.040 VTs, que en el año 2018 estaba en 34.270. Y el valor en pesos nos da 172.721, año gravable 2019. A esto le podemos restar los costos y gastos de las rentas no laborales y de capital y las rentas de honorarios. Recordemos que para el año 2018 estas rentas nada más se podía descontar lo que eran rentas no laborales y de capital. Y en el año 2019 entonces ya se pueden descontar los gastos asociados a las rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales en el desarrollo de una actividad profesional independiente, algo pues muy positivo para los profesionales independientes, menos las rentas exentas, menos las deducciones, y esto nos da el total de la renta líquida gravable de la cédula general. Bueno, vamos a ver entonces los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en la cédula general. Esto lo podemos ver en el artículo 36 al artículo 57 del Estatuto Tributario. Recordemos que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional son un tipo de ingresos que no son catalogados como ingresos gravados. ¿Qué quiere decir esto? Que por estos ingresos no se paga impuesto a la renta ni impuestos a las ganancias ocasionales. Dentro de estos ingresos vemos los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones, los aportes obligatorios al Sistema General de Salud, los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones RAIS, los apoyos económicos para el estudio, la utilidad en la enajenación de acciones, el componente inflacionario de rendimientos financieros y la indemnización del seguro de daño emergente. Entonces, estos son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales. Bueno, los gastos y deducciones, ¿qué son? Los gastos y deducciones son valores que podemos descontar de nuestro impuesto. Entonces, eso lo podemos ver en el artículo 126 raya 1 y en el artículo 387 del Estatuto Tributario, en donde el primer artículo hace referencia a todo el tema de fondos de pensiones y cesantías, y en el segundo artículo hablan sobre los intereses de los préstamos de vivienda, todo el tema de salud o seguros privados, en la deducción por concepto de dependientes. En la deducción por concepto de dependientes hablamos de quiénes son los dependientes para el contribuyente. Entonces están los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 23 años que sean dependientes del contribuyente, que en este caso estén estudiando o por alguna característica física no puedan depender de ellos solos. Adicional a la mamá, a los padres o a los hermanos, también que dependan económicamente del contribuyente. También se habla del impuesto del gravamen movimiento financiero, que puede ser deducible conforme al artículo 115 del Estatuto Tributario, en donde nos dice que el límite para deducir de este impuesto es el 50%. Y tengamos en cuenta que el tema de del deducible por dependientes nada más se lo pueden descontar en la renta laboral.
las demás rentas de las demás cédulas, digamos, o las demás rentas no pueden tomar esta condición como deducible. Las deducciones en las rentas de capital también se puede tomar en cuenta los intereses por préstamo de vivienda, los pagos por salud, seguros medicina prepagada, seguros privados de salud y las mismas características en el 4 por mil. Entonces nada más el 50% del gravamen del movimiento financiero. En las rentas no laborales se puede tomar en cuenta las deducciones imputables a las rentas laborales, son las mismas que en las rentas de capital, entonces está intereses por préstamos de vivienda, los pagos por salud y el tema del 4 por mil. Se precisa que si el contribuyente tiene más de una cédula, no puede imputar estas deducciones a más de una cédula. Entonces quiere decir que si yo tomo en cuenta los intereses del préstamo de vivienda por la cédula, las rentas de capital no la puedo tomar ni por las rentas no laborales ni por las rentas laborales. De la misma manera el 4 por mil y todo el tema de salud. Entonces si se toma en una renta no la podemos tomar en las siguientes. Las cédulas de pensiones y dividendos y participaciones no aceptan ninguna de las deducciones anteriormente señaladas. Cuando nosotros hablamos de las rentas exentas, la verdad es bastante material el que nos toca estudiar porque tenemos que tener claro cuál de las rentas exentas puede tener el contribuyente. Esta charla es una charla un poco más corta, entonces estamos repasando cada uno de los conceptos y lo más importante de los conceptos. Entonces, pues no vamos a ver todas las rentas exentas, pero sí podemos tener el conocimiento de lo más importante. Los invito a que lean en el Estatuto Tributario, esto lo pueden ver en el capítulo séptimo que se llama rentas exentas y empieza con el artículo 206 que son las rentas de trabajo exentas. Entonces, ¿qué les cuento acá? Que eso tiene un limitante del 40% que no se puede pasar. Entonces, digamos, hay muchas personas que tienen unos valores superiores en rentas exentas, pero pues desafortunadamente nada más está hasta el 40% y el limitante en VT son 5.040 VTs. Dentro de estas rentas exentas están las indemnizaciones por accidente, por todo el tema de maternidad, por el entierro del trabajador. Y cuando lo vemos por el tema de honorarios, se puede ver en este mismo artículo 206, en el numeral 10, el cual trata nos hablan sobre el 25% del valor de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VTs. Entonces, en el tema de honorarios, pues nos limitan al 25%, ¿verdad? Entonces nos dice que el cálculo de esta renta será efectuada una vez se traiga el valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a las establecidas en el presente numeral. ¿Cuál es el valor? Entonces los limitantes son 240 VT, que en el 2020 corresponden a 8.545.000. También nos dice el que ofrezca un mayor beneficio o una menor dificultad es porque la que se debe decantar del contribuyente teniendo en cuenta que los dos conceptos de renta exenta están limitados, pero los costos y gastos no. ¿Qué quiere decir? Que la renta exenta está limitada, pero si nosotros tenemos costos y gastos correspondientes a la actividad económica en cuanto al tema de honorarios de los trabajadores independientes, digámoslo así, no está limitado. Bueno, acá ya hablamos sobre las rentas exentas que corresponden a todo el tema de indemnizaciones. Está también entre las rentas exentas el auxilio de cesantías y los intereses a las cesantías recibidas por el trabajador que no excedan las 350 VTs. Entre esas 350 VTs en el 2019 son 12.462.450. Y también hablan acá de la parte no grabada de las cesantías, cómo se determina.
Entonces aquí colocan el salario promedio, mensual promedio, desde 350 VTs a 410, la parte no grabada es el 90% y así sucesivamente. Entre más salario se tenga, entonces la parte no grabada va a empezar a disminuir. Cuando vemos desde 650 VTs en adelante, ya va a ser el 0% la parte no grabada. En el limitante sobre las rentas exentas ya lo hablamos, que es el 25% del valor de los pagos laborales. Entonces a mano derecha pongo un ejemplito pues para poder visualizar bien cómo vamos a calcular ese 25% o cuál es la base que debemos tener en cuenta para el cálculo del limitante de las rentas exentas. Entonces vamos a tomar todo lo que son los pagos laborales, que esto mensualmente se limita a los 240 VTs. Le vamos a restar todo lo que son los ingresos no constitutivos de rentas ni ganancias ocasionales, y luego las demás rentas exentas, bueno, los costos y gastos, perdón, y luego las demás rentas exentas. Eso nos da una base pues para poder aplicar el 25% del limitante de las rentas exentas. No nos podemos pasar de este valor. Ingresamos al renta de pensiones. Bueno, vamos a iniciar con los ingresos que hay que tener en cuenta en esta renta de pensiones, que son las pensiones por jubilación, las pensiones por invalidez, por vejez, por sobrevivientes, sobre riesgos laborales, que son las que entrega el ARL, la indemnización sustitutiva de pensión y las devoluciones de los saldos del ahorro pensional. Entonces, pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer la renta a un contribuyente que es pensionado. Entonces, sus ingresos, ¿de dónde provienen? Entonces, revisamos esta listica a ver de dónde provienen los ingresos de este contribuyente. Esta renta es un poco más fácil que la que vimos de la cédula general, porque para calcularla nos toca tener en cuenta nada más el tope de los ingresos, los ingresos que tiene el contribuyente, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y a esto le restamos las rentas exentas. Las rentas exentas, vamos a ver los limitantes que vimos en el artículo 206, y esto se limita a 1000 VTs al mes. Y ya ahí nos da la renta por pensiones, la renta líquida general por pensiones. Bueno, aquí ya es la tarifa del impuesto de renta a calcular. Esta tablita yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, la hemos visto y en algún momento hemos interactuado con ella. Entonces aquí están los rangos de las VTs, que va desde la 0 a más de 31.000 VTs, y la tarifa marginal también va desde la 0 y lo máximo es el 39%. Entonces, ¿cómo se calcula el impuesto de renta? Con esta tablita. Entonces tomamos la base gravable, digamos en este caso vamos a tomar la primera, las 1090 VTs hasta las 1700 VTs. Entonces miramos quiénes están en este rango. Recuerden que la VT al 2019 son 34.270, entonces hacemos el cálculo, tomamos las 1090 VTs, lo multiplicamos por el valor de la VT y ahí pues ya sabemos en cuánto está el contribuyente. ¿Cuál es la tarifa marginal en este caso? La tarifa marginal es el 19%, entonces a esta base gravable le restamos 1090 VTs y ese resultado lo multiplicamos por el 19%. De esta misma manera, entonces, si el valor, la base del contribuyente se sale de las 1700 VTs, ya nos vamos al segundo rango, que va desde las 1701
a las 4100 VTs. Entonces ahí el valor que sea lo calculamos. ¿Cómo hacemos, digamos, el cálculo? Entonces tomamos la base gravable que siempre nos va a dar en pesos, lo dividimos por las 34.200 VTs y sabemos en qué rango vamos a estar. Cuando sabemos en qué rango vamos a estar, entonces lo ubicamos en nuestra tabla y sabemos cuál tarifa marginal le vamos a aplicar. Entonces, dependiendo de eso, vamos a restarle las VTs que nos dan. Si tenemos un contribuyente que le da 3.000 VTs, nos vamos al tercer rango, que son el 28% de la tarifa marginal, y a esas 3.000 VTs le vamos a restar 1.700 VTs y a ese resultado lo multiplicamos por el 28% y le sumamos 116 VTs según esta tabla. En este momento multiplicamos eso ya por el valor de la VT. Bueno, entramos a hablar sobre rentas de dividendos y participaciones. Bueno, como les indicaba anteriormente, la renta de pensiones es una renta muy sencilla de elaborar. ¿Por qué? Porque pues son las características de solo un grupo de personas, entonces pues es algo más limitado. Igual el cálculo de la renta líquida gravable también es muy limitado, no se pueden tener muchas cosas que se tienen en cuenta en las cédulas anteriores, por eso pues no es tan complicada de elaborar. Y ya para entrar a hablar sobre rentas de dividendos y participaciones, empecemos conociendo qué son los dividendos y las participaciones. Entonces, los dividendos es cuando tenemos una inversión en una compañía por acciones. Y las participaciones es cuando tenemos una inversión en una compañía limitada. Entonces, esa es la gran diferencia entre dividendos y participaciones, pero los dos tienen que ver con inversiones. ¿Y qué grava? Entonces, está grabada en la cabeza de los socios o accionistas el ingreso que tengan. Esto lo podemos ver de una manera más amplia en el artículo 30 del Estatuto Tributario, donde dice definición de dividendos o participaciones en utilidades. Entonces, esto fue modificado por el artículo 30 de la Ley 1819 del año 2016. Después ahí podemos revisar el tema sobre dividendos. Bueno, para calcular la renta líquida hay dos opciones que están la subcédula 1 y la subcédula 2. Este cambio digamos, el tema de dividendos y participaciones tuvo un cambio muy fuerte en la ley 1943 del 2018, entonces esto modificó el artículo 242-1 y es una manera de calcular antes del 2017 y otra manera de calcular el tema de dividendos después del 2018. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiar muy bien el tema, porque pues esto lo podemos encontrar en el artículo 245, en el artículo 246 y en el artículo 242, y el que les digo que cambio es el artículo 242-1. Entonces, sí, el tema de dividendos y participaciones hay que estudiarlo muy detalladamente, porque pues aquí está el tema de las participaciones de residentes nacionales, de personas extranjeras, entonces sí puede variar un poco el concepto que traíamos antes y lo que hay hoy en día pues para el cálculo de esta renta. Bueno, de lo que estábamos hablando entonces es el régimen de transición de dividendos. Veníamos con la ley 1819 del 2016, el cual dice, les voy a leer tal cual como está en el Estatuto Tributario: régimen de transición para el impuesto de los dividendos, lo previsto en los artículos 242, que fue modificado, el 245 y 246, ese 246 quedó tal cual, el 342 y el 343 de este Estatuto Tributario y demás normas concordantes. Solo será aplicable a los dividendos que se repartan con cargo a utilidad general
a partir del año grabable 2017. Entonces era lo que les estaba hablando anteriormente, que en el año 2017, antes del año 2017 se aplica de una manera y después del 2018 se va a aplicar de otra manera. Entonces en el artículo 121 dice: transición en materia de dividendos. Los dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de diciembre de 2018 mantendrán el tratamiento aplicable con anterioridad a la vigencia de esta ley. ¿De cuál ley estamos hablando ahí? ¿Cuál fue la ley que modificó el tema de los dividendos y participaciones? Es la ley 1943 del 2018. La renta presuntiva. ¿Qué es la renta presuntiva? Es el valor que nosotros calculamos con respecto al año anterior. Tenemos como base la renta del año anterior, el patrimonio líquido gravable. El tema se supone que es porque nosotros tenemos que generar alguna utilidad, pocas palabras, sobre el patrimonio que nosotros tenemos. Entonces antes se decía que el porcentaje para calcular la renta presuntiva era del 3.5. Ha tenido una reducción gradual estos años. En este 2019 tenemos para la renta presuntiva el 1.5%, para el 2020 va a ser el 0.5% y ya a partir del 2021 pues no habrá el tema de la renta presuntiva. Entonces, si queremos mirar este tema, lo podemos encontrar en el artículo 188 y el 189 del Estatuto Tributario. Y esto se va a calcular en todas las rentas. Entonces, pues vengan, miremos de una vez esos artículos y les indico más o menos a qué corresponde cada uno de esos. El artículo del 180 al 187 fueron derogados hace mucho tiempo. Y en el 188 entonces hablan sobre la base del porcentaje de la renta presuntiva. Lo que les indicaba anteriormente, se calculaba el 3.5 sobre el patrimonio líquido y ha empezado a reducir hasta llegar a 0 en el año 2020. Entonces es en conclusión lo que nos trata el artículo 188 y el artículo 189, la depuración de la base del cálculo y determinación. Entonces, bueno, ahí nos hablan sobre el valor patrimonial y las acciones que se poseen, pero bueno, pues en sí tenemos que calcularlo sobre el patrimonio líquido, ese 3 puntos, bueno, el porcentaje que tenemos acá. En este caso sería el 1.5. Ya hemos visto cada uno de los temas referentes a las cédulas, a las 3 cédulas, que entonces en conclusión está la cédula general, que en ella podemos encontrar las rentas laborales, las rentas no laborales y las rentas de capital. Esas serían lo que conforma la cédula general. La renta de pensiones es la siguiente cédula, es la renta de pensiones, y la siguiente cédula es la de dividendos y participaciones. En conclusión quedaron 3 cédulas que fueron las que vimos anteriormente. Para poder mirar el tema del diligenciar el formulario, lo vamos a hacer por el formulario 210. Y para revisar el tema podemos ir a la DIAN, a www.dian.gov.co. Y ahí pues ya entramos por usuario registrado. Como yo decía en el primer video, que los invito nuevamente a que lo puedan revisar porque son como las características previas que tenemos que tener en cuenta para la presentación de la renta de los contribuyentes. Tenemos que mirar inicialmente que tengamos las claves válidas, que tengamos la firma válida, que podemos con la firma electrónica, que en este momento ya todo el mundo tiene que tener la firma electrónica por el tema de pandemia. Habilitaron a todos pues para poder acceder a la firma electrónica. Entonces que revisemos, la activemos y todo eso pues para no tener ningún inconveniente en el momento de presentarla. Entonces vamos a ingresar por usuario registrado y vamos a mirar a continuación pues cómo podemos hacer para diligenciar este formulario.
El formulario 210 nosotros lo podemos diligenciar si hemos hecho nuestra renta anteriormente. Pues hay muchos programas en los cuales podemos diligenciar la renta. Uno de ellos es el ayuda a renta que tiene la DIAN. Entonces podemos ahí diligenciar nuestra renta según el instructivo que tiene. Y luego, ya cuando la tenemos diligenciada, la imprimimos y pasamos esos datos al formulario 210. Hay algunas personas que no diligencian el formulario por el 210, sino por el 210, sino por el 110, que es la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes. Entonces se ingresa por el mismo lado, pero se diligencia el formulario 110. ¿Cómo podemos hacer el pago? Lo podemos hacer mediante el recibo de pago 490 en la página de la DIAN. En recibos de pago podemos realizar el pago por PSE o podemos imprimir ese recibo de pago 490 y llevarlo con la declaración de renta, ya sea 210 o 110, y allá pues realizamos también. Para quienes quieran utilizar el ayuda de renta de la DIAN, lo podemos obtener en la página de la DIAN, www.dian.gov.co. En la parte inferior hay una columna que se llama Prevalidadores Tributarios. En la segunda dice Descargar Programa Ayuda de Renta 2019. Este sería el que vamos a utilizar para la renta correspondiente al año 2019. Aquí ya se descarga el programa Ayuda Renta en la DIAN y ahí le damos continuar para empezar con el proceso. Una vez le dan continuar, les va a salir el formulario 210 donde deben diligenciar los datos básicos y ahí entran a cada una de las divisiones para diligenciar la información. Entonces se van, digamos, a patrimonio y ahí empiezan a diligenciar la información correspondiente. De la misma manera en ingresos, en cada una de las cédulas, entonces pueden ingresar y diligenciar la información que es solicitada. Les cuento que el día de ayer salió el paso a paso de la generación de la nueva firma electrónica. Entonces esto ya está en la DIAN, lo pueden bajar de ahí o aquí yo les comparto la información que salió el día de ayer. Entonces el primer paso es iniciar la sesión en el servicio en línea, como yo les indiqué al comienzo, por usuarios registrados, seleccionar el tipo de usuario a nombre propio, luego tipo de documento, seleccionar el documento respectivo y el número de documento y contraseña de entrada y les dan clic en ingresar. Una vez han ingresado, entonces se van a acceder a través del botón de generar firma electrónica. Es la pestañita que está en rojo en la parte derecha superior en donde dice atención inmediata, generar firma electrónica. Aparece la siguiente pantalla con los datos registrados en el root. Dar clic en el botón continuar. Seguidamente aparece un mensaje donde se informa que el código de verificación fue enviado a su correo. Dar clic en continuar. Recuerden que el correo es el que ustedes tienen registrado en el root. Dirigirse al correo o en la sección de comunicados dentro del servicio que se encuentra el código. Entonces ahí en la parte izquierda uno puede irse a comunicados y es el mismo correo que les llega al correo que tienen registrado en el root. Ingresar código y dar clic en continuar. Entonces ahí en la pestañita ustedes le dan el código que les llega al correo y le dan clic en continuar. Luego, dar clic en el recuadro para aceptar las condiciones. Les va a salir un recuadro, le tienen que aceptar las condiciones que les está dando la DIAN.
Una vez realizados todos esos procesos, aparece el acuerdo de firma electrónica para realizar la lectura y aceptar. Una vez hacen todos estos procesos, ustedes ya tienen la firma electrónica del contribuyente. Recuerden que esto fue algo que salió el 27 de julio. Para tenerlo en cuenta, ya todos los contribuyentes deben tener la firma electrónica por el tema de la pandemia, entonces pues ya se tiene que presentar por ahí. Bueno, ya con esto finalizamos nuestra segunda parte de lo que debes tener en cuenta para la declaración de la renta de persona natural. Espero les haya servido. Cualquier duda o pregunta, esta es mi información personal, aquí están mis datos. Con mucho gusto pues resolveré todas las dudas que tengan al respecto. En esta no podemos pues hacer un ejercicio práctico porque de cada una de las cédulas, esto se verá en el seminario que va a presentar el Club Sigo el día 30 de julio. Entonces los invito pues para que se puedan inscribir y espero que pues las dudas generales que tengan al respecto de la renta las puedan solucionar en estos cortos videos. Mil gracias por la atención prestada y que estén muy bien. Hasta luego.